La intervención del estudiante de maestría en ciencias biológicas, Andrés David Jiménez Maldonado, quien nos va a hablar de guías etnobiológicas de Colombia, una iniciativa para conservar y divulgar el patrimonio biocultural de Colombia. Vamos a recibirlo por favor con un fuerte aplauso. Andrés David, bienvenido. Kaimaku, dicen los Murui, Pogonopoi, dicen los Andoki, Wakati Masa, dicen los Tucano Oriental. Para todos los aquí presentes en este auditorio, ahora sí en español, muy buenos días. Buenos días. Mi nombre es Andrés Jiménez y voy a exponerles sobre guías etnobiológicas de Colombia. Esta es una iniciativa para conservar y divulgar el patrimonio biocultural de Colombia, de las comunidades indígenas. Guías etnobiológicas es una publicación periódica que nace de un esfuerzo interdisciplinario de estudiantes de las facultades de Ciencias, Ciencias Agrarias, Ciencias Humanas y la Facultad de Artes de la Universidad Nacional. Próximamente tendremos el apoyo también de la Facultad de Diseño de la Universidad de los Andes. Y este proyecto ha sido gracias también al apoyo del Grupo de Gestión de Proyectos de la Universidad, del Grupo de Estudio Relación Parásitos PERO y del Grupo Manihot Biotech de la Universidad Nacional. Antes de empezar, me gustaría compartir con ustedes algunos datos importantes que quiero que se lleven con ustedes por la importancia que tienen no solo para conservar la biodiversidad, sino también para conservar la diversidad cultural de las comunidades indígenas. Pues es gracias a ellos y a sus prácticas que se ha mantenido la riqueza biológica que conocemos en el país. En toda la cuenca de la Amazonía existen alrededor de 300 etnias. En este mapa podemos ver la distribución de los 4 grupos lingüísticos más grandes. En morado podemos ver a los Caribe, en verde a los Arawak, en rosado podemos ver a los Macro-G y en naranja podemos ver a los Tupí. Estas 4 regiones que vemos en círculos punteados indican que hace miles de años hubo una explosión lingüística en estos lugares. Esto a causa tal vez de las interacciones, de las migraciones o de los aislamientos prolongados que han tenido algunos de estos grupos en los que se ha diversificado algunas de estas etnias. Podemos ver que 2 de estas regiones se encuentran en Colombia. Una entre los ríos Putumayo y Caquetá, donde habitan los autodenominados gente de centro, quienes están representados por etnias como los Murui, los Bora, los Andoque, los Muinami. Y otra región grande en Cabezas del Río Negro, en la región del Baupés, donde se encuentra toda la familia lingüística de los Tucano Orientales. Algunos de los representantes son los sirianos, desanos, piratapuyos, cubeos, entre otros. En Colombia habitan alrededor de 65 etnias según la Organización Nacional Indígena Colombiana. De estos, al menos 34 están en peligro de extinción con menos de 1000 hablantes. Y alrededor de 3 etnias cuentan con más de 50.000 hablantes, las más grandes, que son las Guayú, las Zenú y las Nasa. Las lenguas indígenas no son solo un vehículo de comunicación, encierran la cosmovisión de cada pueblo. Reflejan la relación que hay entre los animales, las plantas, los seres humanos y la naturaleza. La estructura misma de las lenguas codifica los conocimientos ancestrales que tienen sobre la naturaleza y sus interacciones, por lo que conservar sus lenguas no es solo conservar un idioma, es salvaguardar un modelo de coexistencia. Es salvaguardar un modelo de coexistencia con la naturaleza que puede enseñarnos a enfrentar la crisis climática actual. Por eso estos datos no son solo números, representan la urgencia de conservar las culturas indígenas, sobre todo por sus saberes ancestrales, ya que es gracias a ellos que se conservan los ecosistemas de los cuales dependemos todos. Guías etnobiológicas tienen el objetivo
demostrar la cosmovisión de estos grupos étnicos y la importancia de la conservación cultural, lingüística y etnobiológica que tiene cada uno de ellos. Gracias a estas guías y a la alianza que se genera entre la universidad y estas comunidades, los estudiantes, los profesores y las mismas comunidades tienen la oportunidad de aprender, promover y publicar sus conocimientos etnobiológicos para poder así darlos a conocer al mundo entero. Aquí podemos ver algunos de los sabedores que nos han acompañado en este proceso. Isaías, el abuelo Oscar y su esposa Alicia, de la etnia Murui. Isaías Román, quien es hijo también de Oscar y es de la etnia Murui. Los abuelos Carlos Estela y el abuelo Pedro Valenzuela, de la etnia Tucano, del resguardo de la fuga. Y los muchachos que nos han acompañado en este proceso también de las etnias Tucano. Guías etnobiológicas lleva un proceso de 6 años. En estos 6 años hemos logrado publicar al menos 3 guías etnobiológicas. La primera, llamada Aracuaraguá, guía fauna y flora del resguardo Andoque de Aduche, se realizó junto a las etnias Murui y Andoque en el resguardo Andoque de Aduche. La segunda guía se llama Nameu y el abuelo de la Bocana, que se trabajó con las etnias Fenemina o Muinane en el resguardo de Monochoa. La tercera guía se llama Gente de otros tiempos, también se realizó con los Fenemina o los Muinane, pero en el resguardo Nonuya de Villa Azul. Y actualmente estamos por publicar la cuarta guía etnobiológica, con la cual trabajamos con las etnias Yepa Masá o los Tucano en el resguardo de la fuga en San José del Guaviare. Y hace 2 semanas llegamos de la salida de campo, en donde recolectamos información para realizar una quinta guía etnobiológica en el Cabildo Sitacoy de Leticia, junto con las etnias Boray, Bora, Tanimuca, Yucuna y Murui también. Entonces, ¿cómo tejemos este canasto de conocimiento? Lo primero es realizar una socialización con las comunidades, en la que estructuramos junto con ellos la metodología de trabajo para realizar las entrevistas y las encuestas, donde recolectamos la información etnobiológica, y de esta manera también organizamos la metodología para hacer avistamientos de la fauna y flora local, de los representantes de las especies que están representadas en estas narraciones que ellos nos comparten. También realizamos talleres prácticos de diversidad con la comunidad, en un intercambio de saberes donde se encuentran la academia y estos conocimientos tradicionales. También realizamos talleres de ilustración, en los que trabajamos con los más jóvenes para mostrar cuál es su perspectiva de sus territorios e incluirlas dentro de las publicaciones. Después de este trabajo en campo, realizamos un trabajo con el grupo de trabajo de guías etnobiológicas, en la que se hace la sistematización de los datos, la transcripción de las narraciones, la redacción y la diagramación del producto. Una vez tenemos el primer boceto de este libro, vamos nuevamente a la comunidad para realizar las correcciones necesarias sobre la lengua y las narraciones que obtenemos de ellas. Así, con estas correcciones en mano, volvemos a la universidad y hacemos una última corrección de estilo para tener el producto listo. Es fundamental para nosotros, una vez tenemos este producto, devolvérselo a la comunidad para que sea un material, una herramienta que ellos puedan utilizar para poder rescatar y revisibilizar sus conocimientos. La estructura de esta publicación gira en torno a una o varias narraciones de origen, en la que nosotros extraemos los animales y plantas que ellos mencionan en estas narraciones y dedicamos 1 o 2 páginas a manera de una guía de campo, en la que describimos cada una de estas especies. Entonces mencionamos el nombre en lengua de los animales, el nombre científico, la familia a la que pertenecen, la distribución de cada una de estas etnias. A manera de convenciones también mostramos algunos datos, como el hábito, la dieta que tienen o el peligro según la UICN. También mencionamos la información biológica de cada una de estas especies, como su historia natural, y hacemos una descripción desde la parte étnica para mostrar cuál es esta relación que tienen los animales dentro de las narraciones. Es sumamente importante tener en cuenta que dentro de las narraciones las comunidades tienen información biológica muy importante acerca de estas especies. Por ejemplo, en la segunda guía, que se llama Nameu y el abuelo de la Bocana, el abuelo de la Bocana es un cocodrilo
que por su ego, por las malas intenciones que tenía con su comunidad, fue expulsado del mundo del agua y lo mandaron a vivir debajo de la tierra. Esta es una característica propia de esta especie. Este es el caimán negro, que el nombre científico es Paleosuchus niger, y tiene este comportamiento que durante varios tiempos de hibernación vive debajo de la tierra entre la hojarasca. En cuanto al impacto social, cultural y ambiental que tienen estas guías etnobiológicas, lo principal es generar esta curiosidad en los más jóvenes de las comunidades para poder revivir estos conocimientos y que ellos se interesen por preguntarle a los mayores sobre estas narraciones y de esta manera poder fomentar que se vuelva a revivir estos conocimientos. Otro de los impactos más importantes que tenemos es la integración de la comunidad mediante los talleres que desarrollamos, pues es mediante estos talleres que se hace una apropiación de los conocimientos de una manera interna dentro de las comunidades. Y también otro de los impactos más grandes es la visualización de estas comunidades a externos, como lo estamos haciendo en este momento. Aquí podemos ver algunos de los animales que hemos visto en estas salidas de campo, que hemos tenido la oportunidad de conocer tanto desde la biología como desde la cultura propia de las comunidades. Los principales retos que tienen estas publicaciones son, en principio, pues conseguir unos recursos adecuados para tener un buen trabajo con las comunidades, ya que muchas veces pues se queda corto el presupuesto para poder retribuirle a los sabedores que nos dan toda esta información de una manera adecuada. Otro de los retos que tenemos es la transmisión oral a las nuevas generaciones, lo que les mencionaba, el poder generar esta curiosidad en los más jóvenes de las comunidades para así revitalizar estos conocimientos. Otro de los retos es entregar los resultados publicados a las comunidades, pues nos toca nuevamente conseguir financiación para devolver a las comunidades y poder darles este producto. Pero lo hemos logrado satisfactoriamente en todas las guías que hemos realizado. Otro de los retos es encontrar formas innovadoras para revalorar estos conocimientos ancestrales. Dentro de las comunidades y en el trabajo con los niños estamos pensando en realizar tal vez videos o hacer juegos de mesa para que ellos se interesen aún más por revivir estos conocimientos. Y con Occidente estamos pensando en hacer exposiciones o en hacer documentales que puedan visibilizar más estos conocimientos. Otro de los grandes retos que tenemos es cambiar un poco esta perspectiva que tenemos desde Occidente sobre el trabajo con las comunidades. Pues realmente ellos son muy abiertos a recibir a la gente, a trabajar en comunidad y a expresar los conocimientos que ellos tienen. Quisiera compartirles un pequeño video de este sabedor que se llama Carlos Estela, de la comunidad Tucano Oriental en La Fuga, que nos comparte un cantico sobre darle fertilidad al cultivo de coca, que es una de las plantas más importantes para ellos. Creo que no tenemos audio. Bueno, mientras tanto me gustaría también compartirles que dentro de las oportunidades y el desarrollo de los integrantes del equipo, esta es una oportunidad muy valiosa para los estudiantes, ya que muy pocas veces se da la oportunidad de compartir con comunidades y tener los conocimientos de la sociedad, de cómo funciona la economía, la política del país, y pues esta es una oportunidad muy grande para que los estudiantes puedan ir y enfrentarse con estos problemas de frente y aprender a cómo solucionar varios problemas que surgen en el camino para poder rescatar realmente estos conocimientos y poder darle una divulgación grande. Estas son algunas fotos de los equipos de trabajo que han pasado por guías etnobiológicas, ya que pues también rotan a lo largo de los años. ¿Así escuchas? Bueno, les quedo debiendo el audio. Y bueno, me gustaría darle un agradecimiento muy grande a todos los estudiantes y profesores que nos han acompañado en este proceso por su
compromiso y por su apoyo con esta publicación. Y quiero también agradecer muy especialmente a las comunidades que han confiado en nosotros para poder divulgar sus conocimientos, para poder proteger la selva amazónica, el pulmón del mundo, que es el ecosistema del cual dependemos todos. Muchísimas gracias. Antes de bajar, me gustaría también rifar 2 de las guías etnobiológicas que hemos realizado. Entonces voy a hacer 2 preguntas pequeñas y las 2 primeras personas que hacen la mano pues tendrán estos volúmenes. Bien, bien. ¿Cuáles son? Y vamos por una ronda de preguntas, pero me gusta la dinámica que vas a usar. Bien. Vale. Me gustaría saber cuáles son al menos 3 etnias con las que hemos trabajado. Los Murui, los Bora, Sí. y Tucanos. Eso, excelente. Ahí me voy a tirar el parcel. Los NASA. No, los NASA no hemos trabajado con ellos, pero lo mencioné en la presentación. Me gustaría saber, no sé si tienes algún ejemplo de algo en particular de cómo el conocimiento podría ayudar a los desafíos que tenemos en Colombia. Claro que sí, los conocimientos que tienen las comunidades indígenas son sumamente profundos sobre las interacciones que tiene la naturaleza. Dentro de las narraciones de ellos podemos saber cómo manejar adecuadamente la naturaleza. Por ejemplo, también están las chacras, que son el medio por el cual ellos trabajan su agricultura, por así decirlo. Ellos hacen un trabajo con la chacra que es cíclico, ¿sí? Entonces tumban, queman, hacen la chacra, pero también siembran especies de las cuales se va a beneficiar la naturaleza. Entonces todas las plantas también benefician a los animales para que ellos vengan a comer de estos frutos. Este es un ejemplo muy bonito de ello. Gracias. Bien. Por acá. Te voy a incomodar un ratito. Quiero hacer una pregunta un poco de abogado del diablo. Es la siguiente: a veces, y no es mentira, tendemos a endiosar la cultura indígena, sobre todo en la conservación. ¿Crees que eso ha pasado en alguno de los resguardos que has visto? Es decir, que tal vez las costumbres o las tradiciones que tengan no estén tan asociadas a procesos de conservación, sino lo contrario. Pues sí, de hecho esto es una preocupación que está surgiendo en este momento, sobre todo con dinámicas que se están dando en los resguardos, en los que la gente está pensando ahorita más en plata, en recibir los recursos económicos del Estado o en aprovechar más que todo la plata, que muchas veces sirven para conservar, pero las comunidades lo ven más como deme la plata y yo hago lo que sea aquí con mi territorio, ¿sí? Hay que cambiar un poco esta perspectiva, trabajar más de la mano con ellos para que también ayudarlos a administrar estos recursos, porque ellos no viven de la plata, su cultura no es de la plata. Entonces yo creo que dependemos de eso, de hacer un proceso en el que podamos acompañarlos para poder manejar bien tanto los conocimientos que ellos tienen como los recursos que les llegan. Otra pregunta acá. Hola, quiero saber cómo se gestionan los permisos, porque trabajar con comunidades originarias pues hay toda una normatividad, no es que llegue cualquiera y ya. Y lo otro es si después se hace una actividad con los pobladores, con los niños, como para incitar al uso del material, porque muchas veces estos libros quedan allí guardados en algún lado y no se vuelven a usar. Y entendemos que es una defensa del territorio también saber la gente, tener eso como esa lista de especies y decir, mira, acá tenemos esto, y en algún momento eso también es una herramienta de defensa y de conocimiento del territorio. Entonces, esos dos aspectos, ¿cómo se manejan dentro de estas experiencias que ya han tenido? Sí, pues al principio cuando empezamos sí teníamos que socializar antes de ir a hacer el proyecto para poder trabajar con ellos. Hemos tenido la fortuna de trabajar también con miembros de las comunidades que hacen parte de la universidad, entonces eso también ha facilitado un poco los procesos.
Pero lo fundamental es precisamente eso, llegar y hacer una socialización para hacer una metodología de trabajo en conjunta con ellos y no que se llegue a las comunidades a hacer lo que uno quiere hacer, sino proponer directamente junto con ellos. Y en cuanto a los productos, yo he vuelto a las comunidades un tiempo después y he visto que sí están utilizando este material dentro de las escuelas, sobre todo para aprender a escribir en lengua los nombres de los animales y pues para preguntarle también a los abuelos sobre estas narraciones un poco más profundas. Entonces creo que sí hemos tenido un buen impacto en las comunidades y por eso también estamos pensando en hacer otros productos como videos o juegos o otras cosas que no sean tal vez como tan ladrilludos como este formato de libro para poder revitalizar estos conocimientos. ¿No? Listo. Muchas gracias. Les pidamos con un aplauso por favor a Andrés David Jiménez Maldonado, estudiante de maestría en Ciencias Biológicas. Buenos días a todos, mi nombre, les recuerdo, es Andrés Jiménez. En esta oportunidad vengo a hablarles sobre la yuca, fuente de vida y conocimiento en la Amazonía colombiana. Este es un estudio etnobotánico y genético que hace parte de mi tesis de maestría que se titula Diversidad Genética y Cultural de Variedades de Yuca en la Amazonía colombiana y hace parte también de un estudio más amplio que abarca un muestreo a nivel de todo Colombia con una especificación en las bases genéticas de la yuca. Este proyecto ha sido en colaboración de Rubén Mora, Juan Sebastián Sánchez, Emily García y los profesores Camilo López, Paula Díaz y la profesora Joana Soto, que somos integrantes del grupo Manihot Biotech de la Facultad de Ciencias del Departamento de Biología. Bueno, aprovecho este momento de intermitencia también para invitarlos a que nos sigan en nuestras redes, Guías Etnobiológicas de Colombia. Su Instagram es @guíasetnobiológicascol y el grupo de investigación Manihot Biotech, que el Instagram es @manihotbiotech. También abro la invitación a que participen del semillero de investigación en yuca, ya que pues necesitamos más manos para que sigan colaborando en estas iniciativas en investigación con yuca. Bueno, entonces como una pequeña introducción a la yuca hace parte de la familia Euphorbiaceae, la cual tiene alrededor de 300 géneros y más de 8.000 especies descritas. El género Manihot tiene descritas al menos unas 100 especies. La más importante pues en este momento es Manihot esculenta, que es la yuca. Dentro de las características biológicas de esta especie es que es una especie diploide, alógama y monoica. Estas son características que le permiten tener una reproducción sexual más fácil, aunque siempre se ha cultivado de manera sexual, es decir, que se cortan las estacas directamente del tallo y se siembran en el suelo. El origen estimado de esta planta es de hace alrededor de unos 10.000 años en las selvas de Brasil. Ha sido utilizada por las comunidades indígenas desde entonces y para ellos es una planta sagrada. Fue entregada desde un primer momento de creación para las mujeres, para que ellas manejaran este cultivo. Hace parte constitutiva de sus cuerpos y el espíritu de la yuca representa también la fertilidad y la abundancia. La fertilidad no solo en el dar hijos, sino también en el tener la capacidad de poder alimentar a su familia y a la comunidad completa en eventos como bailes o mingas. Dentro de las propiedades de la yuca, digamos que también se clasifica la yuca en dos tipos.
la dulce y la amarga. La dulce es la que conocemos todos nosotros, que consumimos en sancocho normalmente, y la brava es la que tiene ciertos contenidos de ácidos cianogénicos que pues son tóxicos. Entonces, y estas variedades son las que más se ven en la Amazonía, en las comunidades. Entonces ellos hacen varios procesos para poder consumir estos tipos de yuca. Dentro de las variedades de yuca amarga también hay dos tipos, las blancas y las amarillas. Las amarillas las utilizan más que todo para preparaciones como farina, y las blancas las utilizan más que todo para obtener almidón y obtener casabe o hacer manicuera, que es una bebida que está siempre presente en la vida cotidiana. El objetivo de este proyecto entonces es evaluar y describir la diversidad genética y cultural de las variedades de yuca en estos resguardos que hemos trabajado. Dentro de los objetivos específicos está caracterizar la diversidad genética de estos cultivos y recolectar, documentar y difundir en 4 resguardos indígenas los conocimientos ancestrales asociados a estos cultivos. El área de estudio entonces, como les mencioné también en guías etnobiológicas, hemos trabajado en estos mismos resguardos. En el resguardo de La Foga con los tucano-orientales, en los resguardos Andoque de Aduchi y Villazur en el medio Caquetá, entre los departamentos del Caquetá y el Amazonas, y en el Cabildo Sitacoy en Leticia. Estos círculos que podemos ver acá son los lugares, los territorios de origen de estas comunidades que han sido desplazadas hacia estos territorios por el conflicto armado, por las caucherías, por la historia misma del país, que han tenido que migrar a estos territorios. Y estas migraciones también han influenciado mucho en la diversidad de este cultivo. Nosotros tenemos un muestreo de alrededor de 126 variedades de yucas que fueron incluidas dentro de este estudio a nivel genético, pero recolectamos en total una información de más de 300 variedades en estas comunidades. La metodología que utilizamos en cuanto a la parte cultural es hacer encuestas semiestructuradas que se grabaron en diferentes espacios según el conocimiento que se da por parte del hombre y por parte de la mujer en diferentes espacios. Con los hombres trabajamos en La Maloca, precisamente, en espacios de mambiadero, y con las mujeres trabajamos en las chacras, donde ellas se sienten más confiadas porque es su medio en donde cultivan esta planta. También realizamos actividades y espacios de intercambio de saberes como talleres de diversidad y talleres de conocimiento de la chacra. Dentro de la parte genética entonces hacemos la extracción de ADN de las hojas más jóvenes de la planta. Realizamos una extracción de ADN con el kit Spin Plant Mini. La genotipificación se hizo en Nueva Zelanda con el grupo del Shire Group, quienes nos ayudaron a hacer la biblioteca de estos genes y nos enviaron a nosotros esta base de datos para que nosotros hiciéramos algunos filtros y limpiar un poco de esta matriz. Algunos de los filtros es eliminar los SNPs con alelos de frecuencia menores a 0,05 y que los SNPs estuvieran presentes en al menos el 85% de esta población. Luego hacemos un análisis de estructura poblacional con análisis como el kinship o de parentesco y mediante paquetes de R como el de LEA que da esta figurita. También hacemos un análisis de diversidad genética que nos muestra algunos índices de diversidad como la heterocigosidad observada, la heterocigosidad esperada, un análisis de varianza molecular y bueno, otros índices de diversidad. También se realizó un dendrograma utilizando las distancias genéticas de NEI para poder visualizar mejor estos datos genéticos. En cuanto a los resultados de la diversidad cultural, tenemos entonces más de 40 horas de audio grabadas de estas narraciones con información asociada a la yuca. De estas tenemos 3 narraciones de origen Muinane, Muri y Tucano, del origen en general de todas las especies, y tenemos al menos 8 narraciones de origen específico de la yuca. Tenemos una narración muy importante asociada a los usos medicinales que se le dan a cada una de estas variedades, con 286 variedades de yuca y sus respectivos nombres en lengua y sus propiedades curativas hacia diferentes enfermedades. También tenemos información asociada a la chacra, a la creación de la chacra y a la importancia de mantener la diversidad en este cultivo.
Aquí podemos observar algunos de los sabedores que nos han acompañado en este proceso, como Isaías Román, de la etnia Murui, Carlos Estela y Pedro Valenzuela, que son tucano orientales, la María Simón, que también es tucano, y la familia de Eduardo Paqui y el equipo de trabajo, que son de Villa Azul, de la etnia Muinana. Me gustaría compartirles un poquito de un mito de creación de ellos, para los Murui específicamente. Desde un principio existía el bien y el mal. El mal invadió al creador y desde este momento él sintió una enfermedad. Esta enfermedad tuvo que estudiarla y materializarla para poder expulsarla de su ser. Al expulsarla se dice que escupe, en esa expresión se dice que se materializa esta enfermedad en los diferentes elementos de la naturaleza, como animales y plantas. Entonces cada uno de estos animales y plantas tienen esas sustancias que constituyen también al creador, solo que en diferentes proporciones, por así decirlo. Entonces por esto también cada una de las variedades de yuca tiene propiedades diferentes dependiendo de esa constitución, de esa sustancia que viene del creador. Otra vez bueno, para continuar, dentro de esta cosmovisión indígena también hemos visto pues muchas diferencias. Cada etnia tiene sus propios conocimientos. Entonces desde las diferentes etnias hemos podido ver que, por ejemplo, para la gente de centro, que son etnias como las Murui, Bora, Ndoki, ellos parten estas historias, estas narraciones de origen en 4 generaciones diferentes. Cada generación muere y vuelve a nacer en una siguiente generación. Cuando muere, digamos que dice así, se dice que mueren y nacen en una siguiente generación, mueren a causa de la desobediencia, de no seguir esos consejos que da el creador. Entonces son convertidos en animales o fallecen estas comunidades, y cuando vuelve a surgir una siguiente comunidad, el creador vuelve a darle estos conocimientos y estos cultivos a la gente. Entonces esto es importante porque cuando uno le pregunta a un abuelo, ¿cuál es el origen de la yuca? Pues le puede dar un origen en la 4ª generación, o en el origen de creación, o en la primera. Entonces toca saber cómo ellos interpretan estos orígenes, que pues para nosotros puede ser uno, pero para ellos pueden ser varios. En cuanto a los tucano orientales, ellos tienen una línea de tiempo un poco más continua, que hace referencia a cómo fueron distribuidos en el territorio. Entonces, uno de los mitos más importantes, o narraciones más importantes para ellos, es la canoa del Huivo, que es un elemento por el cual una serpiente transportaba a los seres humanos a través del territorio y fue dejando a cada etnia en su respectivo territorio de origen. Estas narraciones también hacen referencia al calendario ecológico que ellos manejan, pues todas estas narraciones de origen hacen referencia a todos los animales y plantas y cómo se manejan a través del tiempo desde los conocimientos de los seres humanos. También es muy importante mencionar que estas narraciones son la base para las curaciones y para las oraciones que ellos hacen para sanar el territorio y para sanar a las personas. Este es un ejemplo del árbol de abundancia del monillo amena que mencionan los Murui. Esta es un elemento que está en todas las narraciones de origen, del cual surgen todas las especies conocidas, también surgen todas las variedades de yuca, y esta es una representación de esa canoa de Huivo que va dejando también a todos los seres humanos en sus territorios de origen, también incluyendo a nosotros los blancos de Occidente. Estas ilustraciones las hizo Bruce Rubio, quien es un indígena Murui Bora. Los invito a seguirlo también, que tiene unas imágenes súper bonitas. En cuanto a los resultados de la diversidad genética, tenemos entonces un total de 57.410 SNPs obtenidos de estos 129 cultivares de yuca que recolectamos con las comunidades, y 3 genotipos también de una especie cercana que es Manihot clavellifolia. Estos son imágenes de la estructura genética que obtuvimos. Este es el análisis de parentesco. Podemos ver los colores más claros, indican una relación más cercana entre los genotipos, y los colores más oscuros representan una distancia genética más grande.
Entonces podemos ver que hay al menos 1, 2, 3 agrupaciones o 2 grupos grandes de nuestra estructura poblacional. Y este es otro análisis realizado con paquetes de R como en LEA, en el que podemos ver claramente las 2 agrupaciones de nuestros genotipos. Dentro de estos resultados, entonces, nosotros hacemos una comparación de la diversidad genética entre las subpoblaciones. La primera es la subpoblación que nos da a nivel genético, y las otras son comparaciones que nosotros hacemos para intentar darle una explicación a la diversidad genética desde otras agrupaciones, ya sean desde las propiedades mismas de la yuca o desde las propiedades que tiene la gente en la Amazonía. Entonces tenemos el tipo, si es amargo dulce, el color amarillo o blanca, el origen, dependiendo de la importancia que le dan las comunidades a estas variedades, una agrupación de los diferentes grupos étnicos con los que trabajamos y de los diferentes usos que le dan las comunidades a estas variedades. Lo importante de aquí es tener en cuenta que la diversidad que nosotros encontramos es moderadamente alta. Esto puede ser a causa también de la proveniencia de estas variedades desde diferentes lugares, desde diferentes regiones de Colombia. Pero también encontramos que hay una pérdida de heterocigotos y un exceso de homocigotos. Esto puede dar referencia tal vez a posibles cuellos de botella que hubo en las poblaciones, que hacen referencia a la historia misma del país, como les mencionaba, las migraciones, todo lo que han sufrido las comunidades, la disminución poblacional de las comunidades. Entonces puede estar asociado a estas razones. Estos son otros índices de diversidad que encontramos. Pero pues no voy a ahondar mucho en esto por temas de tiempo. Este es el dendrograma que obtuvimos viendo la diversidad que tenemos de las variedades de yuca. Las ramas del dendrograma indican las agrupaciones que hace el LEA de la estructura poblacional. Entonces tenemos una estructura en la parte de abajo de color verde y otra en la parte de arriba de color naranja. El primer anillo que vemos es las agrupaciones de las variedades según el color, si es amarillo o blanca. La segunda franja es según la clasificación según el tipo, si es dulce o amargo. Y la tercera es según la procedencia de estas variedades. De aquí me gustaría mencionarles que las variedades que se encuentran más diferenciadas o que vienen desde más el centro de este árbol son las variedades que hacen referencia a las de manicuera, estas que les mencionaba anteriormente, pues son las primeras que las comunidades reconocen en el origen. Y estas están más relacionadas con las variedades comerciales o dulces que encontramos dentro de las comunidades. Esto puede darnos un indicio para formular una hipótesis de cómo surgió esta diversidad de yuca, ¿sí? Apoyada tanto desde la parte genética como desde la parte cultural. Y bueno, unas pequeñas conclusiones de este trabajo es que la diversidad genética de estas variedades de yuca en los resguardos es moderadamente alta, presenta exceso de homocigotos y niveles de endogamia. La diversidad genética que se ve actualmente se ha conformado según el uso, el intercambio, la experimentación y la historia de vida de las comunidades. Es importante mencionar también que la diversidad ha sido moldeada por diferentes prácticas o visiones que tienen las comunidades. Las variedades más importantes para ellos pues son las de origen, las que les entregó el creador, que se mantienen siempre en la chagra. Otro grupo de variedades de yuca son las que tienen ellos por intercambios con otras comunidades, cuando se casan las mujeres con otras etnias. Y otro grupo grande de esta diversidad de yucas son las con las que ellos experimentan. Entonces, la hipótesis que tenemos nosotros también es que la diversidad es dinámica, ¿sí? No siempre se tienen las mismas variedades, no siempre está lo mismo, sino que es dinámica, siempre va cambiando, dependiendo de lo que les sirve, lo que no les sirve, lo que les funciona para tener unos mejores alimentos o lo que no. Otra conclusión es que la importancia cultural que tiene este cultivo es incalculable y la esencia de este cultivo representa la fuerza y la fertilidad de la mujer, a pesar de ser indispensable en la vida cotidiana y la principal fuente de alimento de las comunidades. Perdón, aparte de ser indispensable en la vida cotidiana y la principal fuente de alimento de las comunidades. Y otra conclusión es que las narraciones asociadas a este cultivo tienen innumerables consejos, hacen referencia a la palabra dulce y el pensamiento frío, lo que permite una buena armonía y la conservación de la tradición cultural.
Me gustaría entonces agradecer muy especialmente al grupo de Manihot Biotech, a los profesores que han apoyado estos procesos con las comunidades, a los estudiantes que también han hecho parte de este estudio desde la diversidad genética, y también un agradecimiento nuevamente a las comunidades que nos han confiado sus conocimientos para poder divulgarlos, a los proyectos también que han financiado que todo esto sea posible, como el proyecto del Arca de la Yuca. Y me gustaría también mencionar nuevamente nuestras redes sociales. Pueden encontrar a Guías Etnobiológicas como @Guías Etnobiológicas Col y al grupo de Manihot como @Manihot Biotech. Muchas gracias a todos. Gracias, Andrés.